Bueno, buenas tardes a todo el mundo y para mí es un gran orgullo estar aquí hoy con una de las personas pues, que he tenido el lujo de tener de profesor y además cuento como amigo, Antonio García de Castro, presidente ejecutivo de San Telmo Business School, profesor del área de política de empresa, máster en economía y dirección de empresas por el IESE y la Universidad de Navarra, ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y además de todo esto, miembro de consejos de varias empresas españolas y portuguesas de sectores muy variados y también profesor invitado en el IESE, en AESE, en Portugal, en INALDE en Colombia y PADE en México y seguramente que se me ha olvidado algún sitio. Pues un auténtico lujo siempre verme contigo, Antonio, y nada, te damos las gracias. Al revés, las gracias son mías, Bill. Sabes que nos une una gran amistad y cuando un amigo te llama para proponerte algo, siempre es bueno, ¿no? Por lo tanto, nada más que recibir tu invitación, no dude en aceptarla. Pues nada, pues muchas gracias, Antonio. Y un poco para empezar, lo que he pensado es, además después de leer tu currículum tan impresionante, he pensado que podríamos empezar hablando de ti como ser humano, como persona, que a mí siempre me gusta recordar a las empresas donde trabajo es que detrás de este cargo o el otro hay una persona. Entonces, me gustaría saber un poco qué pasión hay detrás de tantos éxitos y tantos logros a nivel profesional y académico. Bueno, la verdad es que mi vida, como creo que ocurre en la mayoría, pues es producto de unas decisiones que vas tomando a lo largo de la vida y que te van llevando por un camino que evidentemente en algún momento puedes hacer que cambie, pero que en mi caso pues no ha ido cambiando. Yo hice, como tú bien has dicho, soy ingeniero de caminos y desde el primer momento decidí que a mí lo que me gustaba no era la construcción, sino el mundo de la empresa. Al principio, en mis cortas luces, la empresa constructora. Y un compañero de colegio mayor me presentó y me informó de que después yo pensaba hacer empresariales, que en vez de hacer empresariales, que terminara la carrera y quisiera un máster, que yo no había ido en mi vida esto de lo que era máster, estoy hablando en los años finales de los años 70, me informó del IES, hice la aplicación para el máster del IES, me admitieron y me fui a Barcelona 2 años y antes de acabar, pues tuve la suerte de que empecé, bueno, en primer lugar, el propio IES me ofreció quedarme como profesor del área comercial en IES en febrero del 85. Inmediatamente el profesor que me había ofrecido quedarme en el área comercial me incluyó en un proceso en una multinacional que yo no había oído en mi vida, hoy ya la conozco y la respeto mucho, que es Procter & Gamble, y por otro motivo pues una persona me habló del Instituto Internacional San Telmo, que tampoco había oído hablar de él en aquel momento. Estoy hablando de febrero del 85. Al final, ese profesor de comercial, que me había abierto las otras dos oportunidades, me dijo: Antonio, no tengas duda, vete a San Telmo, a Sevilla. Es un proyecto casi imposible, pero vas a aprender mucho porque vas a ser desde cero. Ahora está muy de moda el emprendimiento y las startups. En aquel momento San Telmo era una startup y me vine a Sevilla y también tengo que decir que me dijo: y no te preocupes, que aquello no saldrá y te vuelves al IES, ¿no? Bueno, pues al final ya llevo 38 años en San Telmo, tú lo conoces muy bien, y parece que ha salido. Y bueno, pues sí que es verdad que yo tengo una máxima, que es cada 3 o 5 años me gusta replantearme mi futuro, pero cada 3 o 5 años me lo he replanteado y siempre he decidido seguir en San Telmo, para bien o para mal. No voy a decir que sea la alternativa perfecta, pero entonces ahora ya te puedo contestar a mi pasión. Al principio era intentar sacar adelante un proyecto que todo el mundo me decía que era imposible, ¿no? Y en segundo lugar, un proyecto que me parecía que era
importantísimo para Andalucía, pues he estado trabajando en Andalucía, donde además los niveles de paro y desempleo siguen siendo, pero han sido incluso mayores, y la única solución era que cada vez en Andalucía hubiera más empresas competitivas, ¿no? Y por lo tanto era hacer algo que por mi tierra. Y en tercer lugar, porque una vez que fuimos digamos, dibujando lo que podía ser el Instituto Internacional San Telmo, nos dimos cuenta que era algo que no solamente era importante para Andalucía, sino que para un sector tan importante como el sector de la alimentación podíamos ser referentes a nivel mundial, y todo esto unido, y ya acabo, esto me lo dijo el actual presidente de Nestlé, un día después de trabajar durante 10 o 12 años con ellos, me dijo: oye, Antonio, ¿tú sabes que San Telmo es un privilegiado en Nestlé? Digo, pues mira, no sé si somos un privilegiado, sé que nos tratáis estupendamente, pero no sé si eso significa que somos los únicos que nos tratáis de esta manera. Sí, sí, los únicos. No hay ninguna otra escuela de negocio en el mundo que sea tratada en Nestlé como San Telmo. Digo, bueno, pues supongo, ¿y sabéis por qué? Digo, mira, me imagino que porque hacemos un buen trabajo, estáis satisfechos. Hombre, eso por supuesto, somos suizos y la profesionalidad, si no hicieron un buen trabajo, no, pero buen trabajo como vosotros hacen otras escuelas de negocio. Y bueno, pues entonces, Paul, dime tú cuál es la razón por la que Nestlé se vuelca con San Telmo y somos unos privilegiados. Me dijo, oye, pues porque somos la escuela única, y hemos tenido contacto con muchas escuelas que hemos visto que tienen unos valores profundos y que quiere de verdad, o sea, el lema vuestro de mejores personas, mejores empresas, mejor sociedad, no es algo que sea un eslogan de marketing, sino que de verdad queréis que las personas que pasen por San Telmo sean mejores. Y eso coincide con nuestro valor. Nosotros queremos también que las personas que pasen por Nestlé sean mejores cada día. Entonces, pues esa es la razón fundamental por la que sois unos privilegiados. Bueno, yo creo que esa es la pasión. Oír hoy al comienzo de la reunión que tú le digas a Stan que él y su padre deben de pasar por San Telmo y que tú quieras volver a hacer un programa en San Telmo, pues es lo que te hace que tenga verdadera pasión por por esta institución y por el trabajo que hacemos, ¿no? Porque todas las personas que pasan por San Telmo están agradecidas y además te hacen que otras personas pasen por San Telmo. Para mí me parece que es el mayor ejemplo de por qué todas las personas que trabajamos en San Telmo ponemos esta pasión, ¿no? Porque es agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a los más de 15.000 antiguos alumnos como tú que habéis pasado por San Telmo, ¿no? Sí, y lo iba a decir yo, o sea que estoy muy agradecido al profesor que te recomendó hacer el proyecto de San Telmo, porque gracias a eso yo soy un poquito mejor. Entre eso y mi mujer, que me mejora todos los días. Por supuesto. Pero gracias a mi paso por ADECA y ahora en el futuro, pues por algunos de los programas que hemos hablado tú y yo, voy a seguir mejorando. Además de estar en el negocio de mejorar personas, yo creo que no podéis haber elegido mejor carrera, Antonio. Vamos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además es que te exageraría si te dijera todos los días, pero muchos días a lo largo del año tienes un ejemplo de lo que tú hoy estás comentando, de personas que te lo agradecen, de personas... ayer me llamaba mi secretaria un poco... digamos, no sé si la palabra es molesta con ella misma, porque entre las felicitaciones de Navidad se había perdido no, tenía una carta de un antiguo alumno que ha hecho 5 programas ya por San Telmo, debe estar alrededor de los 90 años, no voy a decir su nombre,
hizo el primer programa de San Telmo, con lo cual ya está entre los 30 que hizo el primer programa en el año 81, yo todavía no estaba, y que vive, y que todas las navidades nos manda un talón de donación a San Telmo, ¿no? Y este año, por primera vez, ¿no? Ya al principio hasta dijo, a ver si es que le ha pasado algo, pues ya está por encima de los 90 años, ¿no? Y empecé, y me llamó mi secretaria diciendo, no, Antonio, que revisando los crismas me ha salido la carta y el talón, ¿no? Bueno, pues que una persona, después de haber hecho el primer programa en el año 81, por lo tanto estamos hablando hace 40 años, una Navidad más haga su talón para mandárselo a San Telmo, bueno, pues te demuestra que lo que estamos hablando tiene ejemplos concretos, ¿no? De cómo las personas están agradecidas a cómo San Telmo le ha ayudado, ¿no? Y San Telmo están, ahora ya yo espero que tú seas parte, San Telmo es Bill, no solamente Antonio, ¿no? Sino Bill y las personas que han pasado por San Telmo, ¿no? Bueno, ese es el motor que hace que todos los días trabajes con pasión para ayudar a las personas a ser mejores personas, a que tengan con ello pues, mejores empresas la sociedad y haya una mejor sociedad, ¿no? Ese es el motivo de la pasión, ¿no? Que era tu pregunta, creo. Y yo como segunda pregunta de introducción te quería preguntar por, digamos, la ventaja que te da un poco esta triple perspectiva que tienes, que eres presidente ejecutivo de San Telmo, tienes un rol académico, tienes un rol en varios consejos de administración. ¿Cuál es un poco la ventaja de esta visión? Después de 38 años de trabajar en una institución académica como San Telmo, yo nunca he olvidado la primera recomendación que me hicieron, pero que yo la defino de esta manera, ¿no? O sea, nuestro claustro de profesores tiene que estar muy en contacto con la realidad. El mundo académico tiene una tentación de separarse de la realidad e intentar, pues, vía modelos, vía conceptos, explicar, y llega un momento en que lo que explica no es la realidad, sino la realidad tal como él la ve, ¿no? Entonces, tener que dar sesiones a participantes del perfil y del nivel de Bill, que por lo tanto están muy en contacto con la realidad y que no están para perder el tiempo, sino que están con, de verdad, muchísima carga de trabajo, te obliga a hacer todo lo posible para conseguirlo. Y eso se consigue siendo profesor y escribiendo casos actuales y viendo qué es lo que hacen las mejores empresas. Se consigue en una reunión de promoción para animar a un participante que venga al programa, porque si escuchas, él te va a hablar de cuáles son sus necesidades. Estando en consejos, ver cuáles son las necesidades que tienen las empresas y dónde bueno, pues le puedes ayudar. Entonces, para mí, a tu pregunta, Stan, es que es una necesidad para que de verdad la escuela siga siendo útil. Si su claustro de profesores se desconecta con la realidad, en ese momento empieza a no tener nada que aportar. Y esa triple visión de tener que sacar adelante una institución, que sería el puesto directivo, de ser profesor y tener que estar en un aula con los participantes, de participar en consejos cada mes, de escribir casos como profesor de empresas que en ese momento están haciendo las cosas bien o porque no las están haciendo, es lo que te hace que al final puedas de verdad ser útil a los participantes que pasan por los programas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decidimos no hacer al principio nada con los jóvenes, porque es otro tipo de claustro el que necesita una persona recién salida de la universidad. No es el mismo claustro
que el que necesita una persona que ha llegado a ser presidente de una empresa. Antes hablábamos del seminario de Suiza de Peter Brabe, y a mí me sorprendió en Estados Unidos que le pedí que fuéramos a dar unos casos que había escrito en Nestlé con él, y cuando se presentó a los participantes le dijo: os preguntaréis que qué hace el presidente de la primera empresa europea aquí en un seminario con 40 participantes de una escuela que es la primera vez que viene a Estados Unidos y por lo tanto no la conocéis. Bueno, pues hay 3 razones, ¿no? La primera es que este banco, pues lo hicimos en un banco que bueno, tiene muchas relaciones con Nestlé. Este banco tiene 25.000 millones de dólares de Nestlé, y una vez al año debe venir el presidente a ver qué están haciendo con esos 25.000 millones, ¿no? Empezaron la gente a reírse, ¿no? Dice, bueno, la segunda razón es que Antonio es amigo, me lo ha pedido, y bueno, pues a decirle que sea un amigo merece la pena. Pero la verdadera razón es que cada vez que yo vengo a San Telmo, aprendo. Y sé que hoy voy a dedicar un día con vosotros y me voy a ir con ideas. Y bueno, y la verdad es que es así. Y cada vez que viene, pues dice, he aprendido, ¿no? Sí. Y es por esta triple visión que no ya en mi caso, sino que pedimos y exigimos a todos los profesores de San Telmo que tengan estas 3 visiones para que de verdad, bueno, pues podamos ser útiles a las personas que vienen y Y que hay tienen confianza en ti. muchísimas cosas, Antonio, que hace San Telmo un lugar muy, muy especial, pero en general cuando la gente a mí me pregunta qué es lo que más me llamó la atención es ese contacto con la realidad. Y esto, mientras estabas hablando, estaba recordando que me invitasteis a vosotros a estar presente durante la presentación del caso de Nordés, y me invitasteis porque en aquel momento yo era director general del grupo Osborne, y entonces lo que yo recuerdo de haber hecho en la DECA era que presentabais un caso, se debatía el caso, como se hace en cualquier gran escuela de negocios, pero de repente se levanta alguien que está en la sala, que no te has dado cuenta, y es el director general de una compañía o de otra que ha sido el foco del debate. Y ese toque de realidad es lo que hace realmente estas sesiones tan, tan especiales. Yo hoy una de las cosas que te quería comentar, o sea que hoy una parte muy importante de la realidad que estamos viviendo todos es lo que está ocurriendo en Ucrania, que tiene pues todo lo que es lo terrible cuando te lo piensas de estar pues personas como nosotros en sus casas y están viviendo la situación terrible que están viviendo, pero luego tienes también la repercusión que está ocurriendo en España, que si hay una situación de inflación de costes para los transportistas y que están manifestándose, que en algunos consejos donde participo yo, inflación de materias primas, pero que luego tienen un efecto secundario de seguros de crédito que no están llegando a los niveles que tienen que estar para seguir operando la empresa. Otras empresas afectadas de otras formas. Me han hablado recientemente del problema que, como no hay materia prima de cierto tipo, pues tienen que cambiar el contenido de los productos, lo cual requiere un cambio de etiquetado y embalajes que no tienen disponibles. O sea que hay un efecto tras otro impresionante. Y a mí lo que me gustaría con esta visión que tienes tú, Antonio, tan amplio a nivel internacional y de muchas empresas, que compartieras un poco con nosotros tú qué percibes como los retos más importantes que tiene el sector de agroalimentación ahora mismo y bueno, si te atreves ahí a hablarnos también de ideas y soluciones, ¿no? No sé si... Bueno, tú lo has definido muy bien, ¿no? Y conecta con lo que hablamos antes. Yo te puedo hablar, igual que tú has hablado de estas 3, 4 empresas en las que estás en el consejo, yo te puedo hablar de los casos que he ido escribiendo últimamente y de las empresas en las que estoy en el consejo. Algunas son extrapolables, ¿no? Por ejemplo, has puesto el dedo en la llaga. Yo esta mañana, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, estaba preparando una de las sesiones del ADEL con uno de los principales brokers de corredores de seguro
europeos, ¿no? Con una facturación de más de 2 billones de euros y prácticamente en todos los países. Y sé que tenía un departamento de investigación donde intentaba ver un poco todos estos temas de seguro y de influencia por la guerra, y le he hecho la misma pregunta dentro del sector seguro, ¿no? Y él, por ejemplo, voy a empezar con algo, dice, mira, lo pedimos en nuestro departamento de investigación y la verdad es que hasta ahora no ha afectado mucho. Hay seguros, como tú has dicho, que se han pasado, pero te puedo hablar de una empresa que por confidencialidad no voy a decir el nombre, pero que vende en Rusia y por la caída del rublo y por el crédito de seguro que tenía, el CEO nos dijo en un consejo hace poco, la temporada esta en Rusia y en Ucrania la tenemos salvada por el seguro de cambio que habíamos hecho en cuanto a cómo iba a estar el rublo y cómo ha caído a la hora de hacerlo. O sea, ahí tienes un sector que no ha influido por ahora mismo todavía nada, ¿no? Yo creo que el primer tema, como tú bien has dicho, es el tema dramático de los refugiados, ¿no? Y me baso en otro caso que estoy escribiendo ahora de IKEA, que además el día que estaba en Leiden, que es donde tienen la central en Europa, en Holanda, con el CEO, tuvieron una reunión en la cual bueno, pues, estudiaron qué le pasaría a IKEA. IKEA, Rusia es el 5% de su mercado mundial, ¿no? Y además tiene muchos proveedores, tanto en Ucrania como en IKEA, ¿no? Y estudiaron un poco los distintos escenarios y qué debían de hacer en cada uno de los escenarios, ¿no? O sea, yo creo que donde más está influyendo y por desgracia ya empieza a no ser portada de muchos, por ejemplo, el Confidencial ya no lo tiene en su portada Ucrania cuando lo ha tenido en los últimos 20 días, ha sido lo que está afectando, y ya había afectado antes de la guerra, al coste energético, y como coste energético a los problemas que se están produciendo, y vamos a nuestro país, en España, en temas logísticos, que estos sí que están haciendo y afectando a muchísimas empresas porque se están quedando sin materia prima, y se están quedando parando capacidades de producción, o sea que indirectamente, no directamente, sí que está teniendo bueno, pues, y creando situaciones dramáticas en bastantes empresas, ¿no? Pero después hay que ir ya a cada uno. Bueno, te hablaba del caso de IKEA, y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de IKEA, bueno, yo no sé si lo sabéis, pero el presidente actual de IKEA España es un refugiado turco que llegó a Suiza, empezó a trabajar en la construcción con el plan de refugiados que tiene IKEA. Hoy es el presidente de IKEA España, pero más de 10.000 refugiados están trabajando en IKEA, pues de distintas guerras, de distintas situaciones políticas, y a mí me parece que ese asunto en una, digamos, continente como es Europa, donde la edad media es mayor, donde parece que no queremos tener hijos, donde se está despoblando, donde la pirámide de edad ya es una pirámide de edad inversa, es una gran oportunidad de poder, y lo hablo desde el punto de vista empresarial, no digamos desde el punto de vista humano, a la hora de poder ayudar a muchas personas en un momento determinado a la hora de hacerlo. Por lo tanto, primer tema, el tema humano. Segundo tema, el tema logístico que afecta a las empresas, y después cada empresa tiene que ver a ella cómo le afecta, ¿no? O sea, yo estoy en una empresa que está en el sector siderúrgico, y bueno, y la chatarra de Rusia y la chatarra de Ucrania, pero sobre todo Rusia, es muy buena, muy barata, y se está encareciendo una barbaridad por la guerra, ¿no? Pues imaginaros, falta de materia prima, costes energéticos altos, bueno, que te pueden llevar a cerrar la planta que tienes de acero porque no salen los costes. Pero ya hay que verlo. Viéndonos al sector alimentario,
Los dos que más, o los tres sectores que más han afectado son aceite y cereales, lo sabemos, y os puedo decir que todas las empresas están buscando sustitutos. En primer lugar, productos sustitutivos en otras zonas y lo están consiguiendo y no hay problema. Otras están cambiando a corto plazo por otros productos sustitutivos y como tú bien dices, hay alguna que hasta está intentando bueno, pues utilizar y cambiando las formulaciones con todo lo que lleva eso de complejidad. Pero el mundo de la empresa es un mundo de iniciativa, de búsqueda de soluciones a los problemas que aparecen y la verdad es que vuelve a ser otra oportunidad para que cada uno en su empresa busque qué es lo que debe de hacer y por lo que yo conozco en el mundo de la alimentación, las empresas lo están consiguiendo, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada sobre el futuro del sector del aceite, que vino el ministro de Agricultura y Alimentación y Pesca, que estuvieron pues, las principales empresas de aceites de España, que son del mundo, de España y Portugal, son del mundo, pues tenemos más del 50% de la producción mundial de aceite de oliva y estaban, todos ellos tienen también otros tipos de aceite y estaban diciendo que estaban encontrando soluciones y que el efecto iba a ser muy a corto plazo de subida de precio, pero ya hablaban de que la próxima campaña del aceite con el stock que había, pues que iba otra vez a restablecer los precios normales porque bueno, pues habían podido abastecer de otros productos. Y estoy hablando de un producto que ha salido mucho en la prensa, ¿no? Pero estaban también, porque estas mismas empresas tienen cereales y bueno, y estaban viendo de dónde podían traer los cereales en cuanto a esto. Se llegó a hablar que comentabais, oye, pues se cambiarán los hábitos y en vez de girasol, pues ya saben que hasta 4 euros empiezan a aceite de oliva, pero cuando no es aceite de oliva, pues buscan otro, pero que rápidamente vuelve otra vez a utilizarse el aceite que se ha utilizado durante toda la vida y es muy difícil ese cambio de hábito a soja, a colza, bueno, a otros aceites que pudieran ser. Por lo tanto, resumiendo, es un drama desde el punto de vista humano, no inconcebible, que van a aparecer oportunidades que la van a aprovechar las personas, las empresas y bueno, y aunque esperemos que no, pero se alarga a más largo plazo, ya se están buscando incluso oportunidades y cambios en el tema energético. Hay veces que las cosas tienen que ponerse muy mal para que cambien las cosas cuando podían haber cambiado antes, ¿no? Y yo estoy hasta convencido, creo que fue la ministra portavoz la que dijo que esperaba que en una semana pudiera hablar de otro precio de la luz y de otro precio. Ya vemos que hasta España ha cambiado sus relaciones políticas con Marruecos y Argel por la posibilidad de poder ser proveedor de Europa. O sea, bueno, todas estas cosas al final son situaciones que las empresas tienen que manejar y tomar decisiones. Evidentemente, en el corto plazo, aparte dramático, va a hacer que los que no les sean capaces de buscar soluciones lo pasen muy mal, ¿no? Soy una empresa que hace equipos para líneas de envasado y se han parado 3 o 4 proyectos porque con la situación actual las inversiones pues prefieren dejarla, que creo que le vamos a buscar esa... cada empresa tiene que buscarle su solución y se la va a encontrar. Y en las 5 o 6 empresas en las que yo estoy en sectores muy distintos, en todas ellas se ha analizado el asunto e incluso en algunas que el mercado ruso y ucraniano era muy importante, se ha buscado cuál es la solución para el corto, el medio y el largo plazo. ¿Y tú crees, Antonio, que sí que los cambios que estamos viendo va a cambiar las políticas de energía? Yo creo que tienen que ser. Y no sé si tienes algún
algunas ideas que podríamos escuchar de cómo lo va a cambiar. O sea, ¿qué cambios percibes tú en los entornos en los que te mueves, de los cambios en la política energética y las políticas de las empresas también? Bueno, yo creo que debemos de aprender de los países que están haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, en el pasado, con todo el tema del cambio climático, pues todos los países han tomado decisiones, ¿no? Ahora están recogiendo las consecuencias. Alemania no desmanteló todas sus producciones, digamos, que generaban más CO2. El 20% todavía de la energía actualmente, en el día de hoy, de Alemania, vienen de producción de, digamos, que produce alto impacto en CO2. España empezó a desmantelar y no tiene más del 2%, ¿no? Yo creo que España aprenderá, ya se está hablando de darle más plazo a las nucleares, pero yo creo que lo primero que tiene que darnos es un baño de realidad, ¿no? De qué es lo que es posible hacer en todo este proceso de descarbonización en Europa, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues el otro día venía una noticia que además el ministro de Economía, que es del Partido de los Verdes de Alemania, había ido a Arabia Saudita para intentar llegar a un acuerdo para poder tener solucionado el tema energético los próximos años. Por lo tanto, el primero que va a ocurrir es que nos va a poner los pies en la tierra de lo que es posible hacer y de lo que no es posible hacer. Dicho sea esto, muy a corto plazo ya se están hablando de, ahora mismo es que la energía más cara es la que pone el precio de todas las energías, ¿no? Entonces ya se está hablando de sacar de ese mix al gas, que es el que está ahora mismo produciendo absolutas distorsiones dentro de esa cesta. Por lo tanto, yo creo que se va a hacer. Se habla también, porque hasta agosto, no sé si lo sabíais, hasta agosto del año pasado había puesto un tope máximo y un tope mínimo. Y sin embargo ese tope se quitó en contra de las eléctricas, o sea, por presión de las eléctricas, mejor dicho, porque a veces era negativo el tema de lo que había que el coste energético, ¿no? Se quitó, lógicamente, por abajo y se quitó por arriba. Y ahora hemos tenido, yo creo que vamos a volver a nuevos topes, que se hablan más que nada, que se está negociando la posibilidad, y bueno, ahora mismo que no puede llegar a los precios que está llegando, pero que después en el futuro se compense cuando llegue a los precios negativos que se estén llegando, ¿no? Yo creo que se va un poco a poner más sentido común a todo este proceso de coste de la energía. Y esto no quitará para que en el largo plazo todo el mundo somos conscientes que tenemos que tener en cuenta que el planeta tiene sus limitaciones de recursos y que tenemos que ir entre todos a que el nivel de CO2 en la atmósfera no llegue a los límites que hemos llegado y que se reduzcan, ¿no? Pero bueno, con un poquito más de seguridad, creo que en no tener sorpresas como las que hemos tenido, ¿no? Que evidentemente la guerra en Ucrania lo que ha hecho es agravarla, no lógicamente es la razón única, porque eso estaba antes de la guerra, ¿no? Los precios disparatados de la energía, pero sí que lo han multiplicado en los últimos meses y está haciendo a que haya reuniones entre entre las empresas eléctricas, los gobiernos en Europa para ir cambiando la posición que ahora mismo tenemos en Europa en cuanto al coste de la energía.
Y a pesar de esos incrementos en costes, ¿cuáles son un poco tus previsiones de crecimiento para este 2022? Salimos de un 2021 muy compensado por el COVID el año anterior. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es un poco ahí tu visión? Bueno, yo creo que hay un fenómeno que ya todo el mundo tiene claro que ha venido para quedarse, que es la inflación. Con lo cual, 2022 va a ser un año, por desgracia, que parece que se va a consolidar la inflación y con lo que esto lleva. Y las empresas van a tener que empezar a volver a saber dirigir toda su política de precios. Aquí tenemos una gran empresa como en el sector de alimentación como Mercadona, que su primera reacción fue, el otro día presentó los resultados, su primera reacción es no subimos los precios de nuestros productos. Y bueno, con el sufrimiento que esto ha llevado a todos sus proveedores. Ya claramente, vamos, sobre todo cuando proveedores y empleados, ¿no? Claramente cuando ya tomó la decisión de que a sus empleados le iba a subir creo que fue un 5% su salario, claro, los proveedores decían, ¿y yo a mis empleados qué? ¿No se lo subo o sí se lo subo? ¿No? Con lo cual ya ha empezado un efecto que está haciendo que bueno, vayamos a tener una inflación que se consolide y aquí tenemos el ejemplo de las huelgas de logística y de otras huelgas que van a hacer que al final pues se vayan reconociendo todas estas subidas de precios. En la mayoría de las empresas en las que yo estoy, que normalmente van bien, pues también están tomando decisiones con sus empleados en cuanto a sus sueldos para el futuro, ¿no? Con lo cual, inflación es un tema claro y además esto tiene otra ventaja que le viene bien a los políticos, que es con el alto endeudamiento que tienen los países, con una inflación, pues cada año, mientras que mantengan los intereses, la deuda va bajando, porque si tenemos un 10% de inflación y tú debes 1.000, pues al año siguiente debes 1.000 de algo que vale 10% menos, ¿no? A la hora de hacerlo, con lo cual incluso cuando se hablaba de esta posibilidad, yo creo que es uno de los temas más importantes y saber, bueno, pues defender tu subida de precios de tus productos para poder seguir manteniendo los márgenes. Yo creo que fue Inditex hace 3 días la que dijo que iba a subir en España un 5% el precio de sus productos y en Europa el 2%, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que vamos a tener un efecto inflacionario. Por lo tanto, hay que saber trabajar en inflación subiendo los precios, hay que saber invertir para bajar costes. Ahí sí que se están produciendo ya, y lo sabe mi amigo Bill, pues cambios en los envases, cambios en la formulación de los productos, cambios para poder seguir defendiendo sus gastos. Las empresas más innovadoras incluso están haciendo innovaciones ya más profundas para intentar adaptar los costes de los productos sin perjudicar a la calidad para mantener esos márgenes. Están invirtiendo en tecnologías, ¿no? Y nuevos alimentos con nuevas tecnologías. También uniéndolo al tema de la sostenibilidad, bueno, pues viendo un poco cuáles son esos envases que puedan hacer con un menor coste y con una mayor sostenibilidad. Ahora mismo se está produciendo, por ejemplo, en Nestlé se están hablando mucho de la agricultura regenerativa, una agricultura en la cual bueno, pues no se dañe al medio ambiente en los productos en los que él está. Yo creo que las grandes tendencias se van a ir aplicando con sentido común, pero se van a seguir avanzando en este 22, pero sí que va a haber un hecho muy concreto que va a plantear la estrategia de producto y la estrategia de marketing y la estrategia y la política de precios, que es la situación actual inflacionaria y subida de materias primas que están haciendo
que cambien las estrategias de las empresas, ¿no? Pues mira, vamos a ir terminando porque tu compromiso con nosotros fue charlar una horita y no quiero sobrepasarnos. Entonces, te voy a hacer una última pregunta que es un poco con todo lo que hemos estado hablando durante este rato tan agradable juntos. Primero, mi primera conclusión es que te tengo que ver más. Pues, Entonces, volviendo al tema que empezamos, me voy a tener que ver, no sé cuál va a ser el programa, pero perfecto, pues va a ser uno. tú sabes que Porque te tengo que ver más. cualquiera de los dos que te dije en el mail, Suiza o el primer módulo del ADEL, te recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Pues eso como primera conclusión. Luego, el segundo, quiero que nos cuentes un poco, a pesar de todo esto, ¿con qué nos ilusionamos? ¿Con qué nos ilusionamos de cara al año 2022 con todo lo que está pasando y lo que ha pasado? Déjanos con alguna ilusión, Antonio. Bueno, pues yo creo, yo me gusta ser realista, no me gusta ser optimista ni pesimista, sino realismo, ¿no? Y entonces yo estoy convencido que el mundo va a seguir creciendo. Y cuando digo que el mundo va a seguir creciendo, va a crecer el número de personas, las tecnologías están cambiando el mundo para bien y cada vez vivimos en un mundo mejor, evidentemente con sus problemas. Y tengo una segunda máxima, que es que las situaciones difíciles es cuando destacan los mejores. Cuando la situación no es fácil para todo el mundo, no es más difícil destacar en esas situaciones porque, y cuando digo los mejores, no estoy diciendo a las personas superdotadas, no, a las personas normales, pero que hacen bien su trabajo, que trabajan todos los días y que intentan buscar soluciones a los asuntos que hay. Con lo cual, en estos momentos en los que el mundo va a seguir creciendo, en los que el mundo bueno, pues está pasando dificultades, cada uno lo que tiene que ir viendo es, y estoy delante a Stan, lo conozco menos, pues estoy delante de una persona como tú, que también está tenido que enfrentar a situaciones difíciles y sé que al final le ha buscado las soluciones que, bueno, pues la vida te ha puesto por delante, ¿no? Y esa es la vida, ¿no? Intentar buscar soluciones a estos momentos tan difíciles y estando preparado, intercambiando experiencia, intentando ser mejores, al final se le busca esa solución. Por lo tanto, mi mensaje es de salir un poquito del día a día en el que estamos y con cierta perspectiva mirar un poquito los próximos años de cada una de las personas que aquí estamos y que en un futuro nos puedan escuchar, ¿no? Y estoy convencido que trabajando le va a encontrar esas oportunidades que no podría poner muchísimas, ¿no? Pero es que son tan distintas en sectores tan distintos de lo que estoy viviendo que yo recuerdo cuando se puso el problema de los aranceles para el aceite, fue el momento en que mi amigo Antonio Luque de Decoop llegó a un acuerdo y compró el 50% de la principal comercializadora de aceite virgen extra en Estados Unidos. Pues probablemente si le hubieran puesto las cosas fáciles, no hubiera tenido el problema de los aranceles, pudiera haber seguido vendiendo sus textos, no hubiera buscado otras soluciones como esta en concreto, ¿no? Y así ya podía poner otros ejemplos de otras empresas de alimentación que en un momento determinado estaban en una situación muy difícil y que como estaban preparados buscaron la solución y la encontraron esa solución concreta. Uno fue la internacionalización, en otro fue un producto, tú has estado un año trabajando, varios años que diga trabajando en el sector Jerez. Yo recuerdo a mi amigo Jesús Medina de William Humber, cuando estaban peor, cuando perdieron el apoyo de Ahold, pues han encontrado un socio finlandés y hoy una empresa que facturaba en aquel momento 30 millones de euros ya ha superado los 100 millones de euros vendiendo brandy al mercado de Filipinas. Pues
otra solución totalmente distinta que no tiene nada que ver y que sin embargo cuando llegan estos momentos, uno dedicándole tiempo y haciéndolo bien, pues si está preparado le encuentra la solución, ¿no? Mientras que en los momentos de bonanza, en los momentos tranquilos, pues el ser humano se acomoda, cree que así va a ser el futuro y no toma las decisiones que debe de tomar en ese momento para pensando en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Y yo creo que Me quedo ese con es para eso. mí la mayor ilusión que debe tener todo el mundo. Confianza en uno mismo para buscar esa oportunidad que la hay. Y lo único que tiene que hacer es buscarla. Los retos yo creo que nos engrandecen, Antonio, y tú sí que eres muy, muy grande, te lo agradezco un montón el tiempo que nos has dedicado, un auténtico honor que nos dediques este rato, además con la gente buscándote por los momentos. Nada, pues te lo agradecemos un montón de corazón. Gracias, Antonio. Hasta luego.